Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. Nadie en Santa Celina lo miraba dos veces. Era solo un perro viejo, sucio y silencioso, que caminaba por las calles con la cabeza baja y las costillas marcadas bajo el pelaje gris. Algunos decían que tenía rabia, otros que estaba loco, y había quienes afirmaban que era una maldición. Pero la verdad era otra. Thor había sido un perro policía, un K9 entrenado con excelencia que perdió a su compañero humano en un operativo fallido hacía casi 3 años. Desde entonces quedó sin dueño, sin rumbo, vagando como un fantasma entre la bruma y los callejones del pueblo. Su antiguo collar aún colgaba en su cuello con la chapa oxidada donde se leía su nombre. Aunque olvidado, Thor nunca dejó de vigilar. Santa Celina era un pueblo montañoso, pequeño y aislado, donde todos se conocían. Allí las historias corrían más rápido que el viento y pronto la leyenda del perro salvaje se volvió popular entre los niños. «No lo mires a los ojos o te seguirá toda la noche», decían entre risas. Pero Thor no mostraba agresividad, solo observaba. Siempre parecía estar esperando algo. Dormía bajo los porches, comía lo que encontraba y nunca ladraba sin motivo. Las madres cruzaban la calle cuando lo veían y los padres enseñaban a sus hijos a ignorarlo. Nadie se preocupó por saber de dónde venía, ni por qué sus ojos parecían comprender más que muchos humanos. Una tarde de otoño, mientras las hojas secas bailaban en el viento y el humo de las chimeneas dibujaba nubes en el cielo, algo en Thor cambió. Se levantó con una urgencia que nadie le había visto antes. El viejo perro levantó el hocico, olfateó el aire y corrió hacia el este, más allá de los límites del pueblo. Nadie lo siguió. Nadie imaginó que ese instante marcaría el inicio de una historia que sacudiría los cimientos de Santa Celina. En lo alto de una colina, la Escuela Experimental Aurora se preparaba para una actividad especial. Una noche de excursión con los alumnos más jóvenes, algo que parecía inofensivo, pero no lo era. La Escuela Aurora era conocida por su método educativo moderno, con horarios extendidos y experiencias innovadoras, como decían los folletos. El evento de esa noche era una especie de campamento interno. Los niños pasarían la noche en el aula, dormirían en colchonetas y harían dinámicas de observación nocturna. A los padres se les aseguró que todo estaba bajo control y que el querido profesor Mauro, reconocido por su empatía y carisma, estaría a cargo. Ana Clara, una niña de 9 años, estaba emocionada. Era su primera noche sin su madre. Llevaba su linterna, su cuaderno y un pequeño peluche. Nadie sospechaba que esa noche cambiaría su vida. Mientras los niños se acomodaban en 1900 sus respectivos rincones con sacos de dormir y cuentos de terror improvisados, el silencio fue cubriendo lentamente la colina. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro de la escuela, todo parecía en calma. A las 22:00 se apagaron las luces. Solo una pequeña luz de emergencia parpadeaba en el pasillo. El profesor Mauro caminaba entre las aulas, cerrando puertas, con una expresión tranquila. Pero Ana Clara, con el corazón palpitando por la emoción, no lograba dormir. Escuchó pasos, ruidos suaves, un murmullo metálico, y entonces lo vio. A través de la ventana, una sombra con 4 patas estaba parada frente a la reja. Eran las 23:17 cuando todo ocurrió. La cámara del portón principal captó a Thor en una imagen borrosa pero clara. El viejo perro saltó el cerco de hierro con una agilidad sorprendente y comenzó a correr hacia el edificio principal. Nadie lo vio venir. La alarma no se activó. En segundos, Thor embistió la puerta lateral con el cuerpo y entró como un rayo. Ladrando con fuerza,
El sonido fue ensordecedor. El profesor Mauro apareció en el pasillo corriendo, con expresión de horror, y trató de detener al animal. Thor no dudó. Lo atacó con fuerza, mordiéndole la pierna y tirándolo al suelo. Los niños despertaron entre gritos y algunos comenzaron a llorar. La escena fue caótica. La directora, que dormía en una habitación al fondo, llamó a la policía creyendo que un animal salvaje había entrado a la escuela. Los oficiales llegaron rápidamente y encontraron al perro sobre el profesor, sujetándolo con los dientes sin dejarlo moverse. Usaron dardos tranquilizantes para reducir a Thor, quien cayó finalmente inconsciente, mientras el profesor era trasladado al hospital con heridas superficiales. La noticia corrió como pólvora. Perro callejero ataca a docente en la escuela Aurora. Las redes sociales estallaron. Fotos de Thor inconsciente se difundieron por todos lados. Algunos exigían que lo sacrificaran. Otros pedían investigar, pero la versión oficial fue clara: un perro loco. Sin embargo, entre todos los testimonios hubo una voz que se levantó con firmeza. Ana Clara. Él me salvó, dijo una y otra vez, llorando. El profesor Mauro quería darme una inyección mientras todos dormían. Me llevó a la sala de ciencias y Thor llegó. Nadie le creyó. La niña fue llevada a su casa y se le pidió guardar reposo. Su madre, preocupada, notó que Ana Clara comenzó a tener pesadillas y cada noche se despertaba dibujando. Uno de esos dibujos mostraba al perro parado frente a una puerta y detrás un hombre con una jeringa negra. Con letras rojas escritas con crayón había una sola palabra: mentira. El dibujo llegó a manos de la investigadora jubilada Julia Braga, una mujer firme, de mirada penetrante, que había trabajado con el K-9 Thor en operaciones especiales hacía años. Al ver la imagen, su sangre se congeló. Conocía ese comportamiento. Sabía que Thor no actuaba por instinto salvaje, sino por detección. Y si había atacado, tenía una razón. Julia visitó el centro de control animal donde mantenían a Thor. El perro, aún débil por los sedantes, alzó la mirada al verla entrar. No ladró, no gruñó, solo movió levemente la cola. Julia se agachó y le dijo al oído: ¿Qué descubriste, viejo amigo? Esa misma noche, Julia accedió a los planos de la escuela. Algo no cuadraba. La sala de ciencias había sido cerrada hace semanas por reformas, y aún así, la luz estaba encendida esa noche. Pidió las grabaciones de seguridad y detectó una anomalía. 2 horas de imágenes faltaban. Entre las 21:00 y las 23:00, las cámaras estaban en negro. Y en ese mismo intervalo, Ana Clara había sido llevada a una habitación donde supuestamente recibiría una vitamina nocturna para mejorar el aprendizaje. Julia sabía que eso no era parte del currículo escolar. Había algo más, y Thor lo había sentido. Con las sospechas creciendo, Julia decidió hacer lo que mejor sabía: investigar sin permiso. Volvió a la escuela de Minot-Centaurs, madrugada, con Thor a su lado, aún débil pero atento. Juntos recorrieron los pasillos en silencio, con una linterna tenue y el corazón acelerado. Al llegar a la sala de ciencias, Thor se detuvo, gruñó. Luego se acercó a un rincón donde olfateó con insistencia una caja de limpieza. Julia la abrió. Entre los productos había una pequeña jeringa usada, oculta tras una botella de desinfectante. Dentro quedaba un líquido lechoso. Julia la guardó en una bolsa de pruebas. El viejo perro había dado en el blanco otra vez. Al día siguiente, Julia contactó un laboratorio privado en la capital para analizar la sustancia. Los resultados fueron alarmantes. Una combinación de midazolam, un sedante potente, y una sustancia experimental conocida como ACTX-2, utilizada en proyectos militares para inhibir la memoria a corto plazo. Era una droga prohibida. Julia entendió de inmediato que aquello no era un hecho aislado. Estaban usando a los niños como sujetos de prueba.
Volvió al hospital donde Mauro estaba internado y revisó su historial. Había trabajado en clínicas privadas en 3 estados diferentes y fue desvinculado de todas por incompatibilidad ética. Los documentos de Mauro estaban llenos de vacíos, firmas falsificadas y vínculos con una ONG internacional supuestamente dedicada al desarrollo cognitivo infantil. Julia conectó los puntos. Esa ONG financiaba escuelas rurales experimentales en zonas aisladas. Usaban a los niños como sujetos sin que los padres supieran. Thor, al oler Mauro, simplemente reaccionó. No estaba loco. Era el único cuerdo en medio de una farsa. Julia decidió contactar a sus antiguos colegas de la Policía Federal. Este caso era demasiado grande para manejarlo sola, y ya no era solo sobre un perro. Mientras tanto, Ana Clara dibujaba en su casa con una precisión inquietante. Hizo un mapa de la escuela, marcando lugares donde otros niños habían recibido vacunas extrañas. Su madre, horrorizada, revisó su brazo y encontró una marca pequeña. Nadie se lo había dicho. Nadie había autorizado nada. Julia recopiló todos esos datos y elaboró un informe confidencial. La operación encubierta para encontrar el laboratorio responsable estaba a punto de comenzar, y Thor, el supuesto perro peligroso, sería parte esencial de la misión. Julia reunió un pequeño equipo de confianza, 2 agentes federales retirados, un técnico forense y una abogada especializada en derechos de la infancia. Les mostró el informe toxicológico, los dibujos de 1960, Ana Clara y la trayectoria profesional de Mauro. Todos coincidieron. Estaban ante una red de experimentación ilegal encubierta por instituciones educativas. Lo más inquietante era que muchos datos estaban cuidadosamente ocultos, lo que indicaba que había dinero y poder detrás. En paralelo, la ONG que financiaba la escuela Aurora tenía sede en 3 países distintos, lo que complicaba la jurisdicción. Era hora de actuar rápido. Thor, ahora más recuperado, parecía sentir la tensión en el aire. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer más testimonios. Un niño de 7 años confesó que no recordaba bien las últimas semanas. Una adolescente relató cómo había sido llevada sola a un salón especial donde le ponían unos cascos con luces. Todos los relatos eran vagos, como si sus recuerdos estuvieran incompletos. Julia sabía que eso era exactamente lo que buscaban los experimentos: borrar memorias selectivas. Las víctimas eran niños, invisibles a los ojos de un sistema desatento. Thor, con su olfato entrenado, era una herramienta invaluable. Julia decidió que participaría en la próxima incursión, como en los viejos tiempos. Una tarde, los agentes recibieron una pista anónima. Un camión con materiales de laboratorio había sido visto saliendo de un galpón al norte de Santa Celina. Julia y Thor fueron en busca del lugar. El edificio parecía abandonado, rodeado de maleza, con ventanas tapadas y sin carteles visibles. Pero algo no encajaba. Thor caminaba en círculos, nervioso, olfateando cada esquina. Entonces se detuvo frente a una compuerta metálica y comenzó a ladrar sin pausa. Julia llamó al equipo. Era hora de entrar. Con apoyo de la policía local, irrumpieron en el lugar. Y lo que encontraron cambió todo. Dentro del galpón había una especie de laboratorio improvisado. Monitores, jeringas, computadoras y una especie de escáner cerebral portátil. En una sala adyacente encontraron a 3 niños sedados en camillas. Estaban vivos, pero aturdidos, con los ojos abiertos. No se separó de ellos en ningún momento. Los agentes detuvieron a 2 hombres y una mujer que custodiaban el lugar. Uno de ellos intentó huir, pero Thor lo interceptó y lo hizo caer al suelo. Fue la prueba definitiva. Thor no era un agresor, era un rescatista. Aquella noche, Julia llamó a Ana Clara y le dijo por teléfono: «Tenías razón, él te salvó». La noticia se filtró a la prensa.
Perro señalado como peligroso salva niños de red criminal, tituló el principal noticiero del país. La opinión pública cambió de inmediato. Las redes se inundaron con mensajes de apoyo. Thor se volvió viral. Se creó una campaña nacional para reconocerlo como héroe. Julia recibió llamadas de varias autoridades, incluso del Ministerio Público. Se abrió una fuerza de tarea para investigar otras escuelas afiliadas a la ONG. El caso ahora tenía alcance nacional. Pero lo que más le importaba a Julia era una cosa: asegurar que ningún otro niño pasara por lo mismo. Los documentos hallados en el 1906 laboratorio revelaron conexiones escalofriantes. Había registros de más de 50 niños en distintas regiones del país, todos menores de 10 años, que habían recibido tratamientos similares. Las fechas, los nombres, las dosis, todo estaba perfectamente organizado, como si fueran fichas médicas oficiales. Algunos registros incluso incluían códigos que solo los expertos entendían. Julia convocó a un neurocientífico retirado para analizar el material. Su conclusión fue devastadora. Estaban intentando reiniciar la memoria de los niños para implantar nuevas conductas. Un proyecto que bordeaba los límites de la ética humana. Las autoridades educativas negaron cualquier participación. Afirmaron que habían sido engañadas por iniciativas privadas con apariencia legal. Pero en una carpeta marcada con el nombre Aurora 3.0, encontraron correos electrónicos que demostraban que varios funcionarios sabían lo que estaba ocurriendo. El escándalo creció. En Santa Celina, las familias organizaron protestas frente al ayuntamiento. «Nuestros hijos no son conejillos de indias», gritaban con pancartas. Thor fue el centro de las manifestaciones. Una niña llevó un cartel con su dibujo. Él ladró por todos los que no podían hablar. Julia lo vio y no pudo evitar llorar. Ana Clara, por su parte, comenzó a hablar más. Contó que recordaba haber visto al profesor Mauro manipulando archivos en una tableta secreta. También habló de una voz metálica que escuchaba cuando la llevaban al aula de ciencias. Sus recuerdos eran fragmentados, pero suficientes. Julia decidió llevarla a una psicóloga infantil especializada en traumas provocados por manipulación de memoria. Allí, bajo terapia, Ana Clara reveló algo más. Había visto una lista con nombres, y el suyo estaba subrayado en rojo. Era un patrón que se repetía en varios documentos incautados. Los niños marcados en rojo eran los que mostraban resistencia al proceso. Esa información fue crucial. Permitió entender que la red buscaba niños emocionalmente vulnerables, pero con capacidad de reacción fuerte. Aquellos que no podían ser fácilmente reprogramados eran descartados o reevaluados con drogas más potentes. Los investigadores descubrieron que algunos de los desaparecidos nunca fueron reportados. Eran niños de zonas rurales, sin documentos o de familias en extrema pobreza. Julia sentía náuseas al leer los informes. «Esto no es ciencia, es tortura», decía. Thor, a su lado, se mostraba más protector que nunca. Cada vez se acercaba, el perro se acostaba a su lado y no se movía hasta que lo acariciaban. Los médicos informaron que los niños rescatados necesitarían años de tratamiento para recuperar su estabilidad emocional. Pero había algo que ninguno podía explicar. Todos, sin excepción, recordaban al perro bueno que vino a salvarnos. Incluso aquellos que no habían tenido contacto directo con Thor hablaban de su presencia. Era como si su intervención hubiera dejado una huella profunda. Julia entendió entonces que más allá de su olfato, Thor había desarrollado un instinto especial, uno que le permitía distinguir la maldad donde los humanos solo veían normalidad. No era un don, era experiencia. A medida que se profundizaba la investigación, comenzaron a caer piezas del dominó. En una finca ubicada en la frontera con otro estado,
Las autoridades encontraron otro centro educativo con instalaciones similares, laboratorio escondido, dormitorios con cámaras, niños sedados. La estructura de la red era compleja. No eran criminales comunes, sino profesionales de bata blanca, financiados por empresas fantasmas. Las drogas utilizadas eran importadas con licencias de uso veterinario, disfrazadas como suplementos. Nadie lo había notado, porque los documentos eran impecables. Pero Thor, con un solo olfato, había expuesto lo que decenas de inspectores no vieron. Julia se convirtió en el rostro de la operación. Dio entrevistas, presentó pruebas ante el Congreso y fue convocada a participar de una comisión internacional de derechos humanos, pero lo que más le importaba era cada niño recuperado. Visitaba uno por uno, llevando a Thor consigo. El perro se convirtió en símbolo de esperanza. Donde iba, las personas se arrodillaban para abrazarlo. En cada escuela que visitaban, niños salían corriendo para tocarle el lomo y decirle gracias. La prensa lo apodó el ángel de cuatro patas. El Ministerio de Seguridad lo nombró miembro honorario de la Policía Nacional. Pero para Julia seguía siendo su viejo amigo. En una de esas visitas, una niña se le acercó con una libreta en la mano. «Yo también los dibujé», dijo. En la libreta había escenas similares a las de Ana Clara. Jeringas, luces, hombres sin rostro. Julia supo que aún había más víctimas sin identificar. Gracias a los dibujos y las declaraciones infantiles, se localizaron 3 escuelas más en otros estados. La operación fue bautizada como Proyecto Ladrido, en honor a Thor. Más de 40 personas fueron arrestadas en distintas regiones, entre ellas médicos, psicólogos, técnicos, directores escolares e incluso un funcionario del Ministerio de Salud. Una mañana, mientras revisaban documentos hallados en un escondite, encontraron un archivo titulado Fase Final, 12 sujetos. Allí estaban los nombres de los niños seleccionados para una intervención avanzada. Todos ya habían sido localizados, menos uno, Gabriel de Sousa, 6 años, desaparecido hacía una semana. No constaba en ninguna denuncia, nadie lo buscaba. Julia sintió un escalofrío, tenían que encontrarlo. Thor, como si entendiera la urgencia, se puso de pie de inmediato, olfateó los papeles y comenzó a caminar tirando de la correa. Era hora de correr contra el tiempo. Guiados por el instinto del perro, el equipo siguió una ruta por caminos rurales hasta llegar a una cabaña en medio del bosque. Había señales de actividad reciente, pisadas, huellas de neumáticos, una ventana abierta. Cuando entraron, Thor se detuvo frente a una pared y comenzó a rascar con las patas. Detrás había una puerta secreta que daba a un sótano improvisado. Allí, en una camilla rodeada de monitores, estaba Gabriel, dormido, con electrodos en la cabeza. Thor se acostó junto a él y le lamió la cara. El niño abrió los ojos lentamente y sonrió. El rescate de Gabriel se volvió la imagen más poderosa del caso. Un fotógrafo captó el momento exacto en que el niño abrazaba a Thor, aún con los cables conectados al cuerpo. La imagen recorrió el mundo. El caso Santa Celina fue portada en diarios internacionales. Las organizaciones de derechos humanos exigieron sanciones ejemplares. La Interpol comenzó a investigar los vínculos internacionales de la red. Se descubrió que el supuesto Proyecto Aurora tenía ramificaciones en 5 países y estaba vinculado a intereses privados de tecnología cognitiva. La dimensión del horror superaba todo lo que Julia había imaginado. Gabriel fue trasladado a un hospital pediátrico de referencia. Durante días, no hablaba, pero apenas vio a Thor entrar a la habitación, se sentó y susurró. «¿Me esperaste, verdad?». El perro le respondió con un suave movimiento de cola. A partir de ahí, su recuperación fue milagrosa. Julia se comprometió a seguir su caso personalmente.
No iba a permitir que esos niños quedaran como números. Junto al Ministerio de Derechos Humanos, se creó un Fondo Nacional de Apoyo Psicológico y Jurídico para las víctimas. También se redactó un proyecto de ley llamado Ley Tor para regular el uso de tecnologías en entornos educativos. Mientras tanto, el profesor Mauro fue extraditado desde una clínica privada en la que se ocultaba con nombre falso. Se negó a declarar, pero los documentos en su poder eran suficientes para incriminarlo. Fue acusado de abuso infantil agravado, experimentación ilegal, tráfico de menores y asociación criminal. En una audiencia pública, uno de los jueces dijo: si no fuera por el acto valiente de un perro rechazado, cientos de niños seguirían siendo víctimas en silencio. Las lágrimas llenaron los ojos de Julia. Por primera vez sentía que la justicia ladraba con fuerza. Santa Celina se transformó. La escuela Aurora fue cerrada y sus instalaciones reconvertidas en un centro de terapia para niños víctimas de trauma. La plaza central fue renombrada Plaza Tor, con una estatua en bronce del perro en actitud de alerta, protegiendo a un niño. Todos los años, el 4 de junio, se celebra el Día del Coraje Canino. Miles de personas visitan la ciudad para rendir homenaje. Thor, sin embargo, prefería quedarse en casa, bajo su árbol favorito junto a Julia. Ya no necesitaba reconocimiento. Su misión estaba cumplida, pero aún le quedaba una última batalla. En una carta anónima recibida por Julia, alguien advertía: el proyecto no ha terminado, solo se replegó. Volverán, y esta vez sin errores. Era una amenaza, una advertencia o una mentira. Julia decidió mantenerse alerta. Thor, aunque ya mayor, seguía con el espíritu de guardián. Prepararon un sistema de vigilancia comunitaria, entrenaron nuevos perros y capacitaron docentes para detectar señales de abuso. La red ya no tendría margen. Los ojos del pueblo estaban abiertos, y donde el sistema no llegara, llegaría el instinto de un perro. El día que Thor cumplió 12 años, la comunidad organizó una fiesta en la plaza. Niños, adultos, policías y voluntarios llenaron el lugar con globos, banderas y dibujos. Cada niño que había sido rescatado tenía ahora su propia historia de superación, y todos querían abrazar al héroe de 4 patas. Julia subió al escenario, con Thor a su lado, y pronunció un discurso sencillo pero profundo. Este perro fue abandonado, juzgado, temido, y sin embargo, cuando más lo necesitamos, él fue el único que escuchó lo que nadie quería ver. Él no ladró porque estaba loco, ladró porque sabía la verdad. El alcalde le entregó una medalla con el nombre Honor al Valor Civil. Thor la recibió con la misma serenidad de siempre. No buscaba premios, solo paz. Los medios transmitieron el evento en vivo. La historia fue adaptada a un documental y una novela gráfica educativa para concientizar sobre la importancia de la protección infantil. Los dibujos de Ana Clara fueron publicados y enviados a escuelas de todo el país. En cada aula, una nueva generación aprendía sobre empatía, alerta y justicia. Thor, sin saberlo, había sembrado un movimiento. En su casa, Julia le preparó un espacio especial, una cama junto a la ventana, con vista al jardín. Thor dormía tranquilo, vigilando los pájaros y el vaivén de los árboles. A veces movía las patas como si aún estuviera corriendo en sus sueños. Ana Clara y Gabriel lo visitaban cada semana. Le llevaban galletas, leían cuentos y dibujaban junto a él. Había días en que no se movía, solo escuchaba. Y en esos silencios los niños sentían que estaban a salvo. Julia decía que Thor era como una alarma sin sonido, que solo se activaba cuando el peligro era real. Una tarde, Gabriel se sentó junto a él y dijo: «Yo quiero ser policía, como tú, pero sin mordidas». Thor le lamió la mano. Julia, desde la cocina, sonrió.
Había algo bello en ver cómo el horror daba paso a la esperanza. Thor, que había llegado como un desecho de la sociedad, se transformó en faro. Su vida ya no era una sombra, sino una luz. En Santa Celina, la gente hablaba de él como si fuera una leyenda, pero los que lo conocieron sabían que era real, tan real como su ladrido aquella noche, tan real como el amor que dejaba en cada paso. Pasaron los meses, el mundo siguió girando, pero en Santa Celina nada volvió a ser igual. El pueblo cambió su forma de mirar a los animales. Se creó una brigada Cata 9 con recursos públicos y Thor fue nombrado su padrino. Varios cachorros fueron entrenados por la nueva generación de policías. Ana Clara creció y empezó a escribir cuentos inspirados en lo vivido. Gabriel, aunque pequeño, no dejaba pasar un día sin decir gracias. El nombre de Thor era mencionado en cada acto escolar, cada reunión comunitaria. Ya no era solo un perro, era parte de la historia. Un amanecer, Julia despertó y no encontró a Thor en su cama. Salió al jardín y lo vio acostado bajo el árbol, inmóvil pero sereno. Se acercó con calma, se arrodilló y le susurró: «Descansa, compañero». Thor había partido en silencio, como había vivido. Su cuerpo fue enterrado en la colina, donde todo había comenzado, junto a la escuela transformada, bajo un roble florecido. El pueblo entero asistió a la ceremonia. Niños soltaron globos blancos y una orquesta tocó suave. Ana Clara colocó una rosa sobre la tierra y dijo: «Él nos enseñó a no callar». Julia escribió en su diario: «Hoy se fue el guardián más noble que conocí. No llevaba arma ni uniforme, solo un corazón que nunca dejó de proteger». La estatua de Thor en la plaza fue adornada con flores y cartas. Algunas decían: «Gracias por escucharnos». Otras simplemente decían: «Te queremos, Thor». Pero la historia no terminó allí. La brigada infantil de Santa Celina lleva su nombre. Cada nuevo perro entrenado recibe una placa con la inscripción: «Por los que no pueden hablar, ladramos nosotros». Y así, mientras el sol se ponía sobre las montañas, la sombra de Thor seguía caminando en la memoria de todos. Un perro rechazado que desafió el olvido para proteger a quienes más lo necesitaban. Su legado no se mide en medallas, sino en vidas salvadas. Y aunque sus patas ya no tocan el suelo, su espíritu aún corre por cada rincón donde un niño necesita ayuda, porque cuando la oscuridad regresa, siempre habrá un ladrido para enfrentarlo.